vamos a hablar de un libro, el libro de los Jueces, donde se nos relata la vida de hombres hombres y mujeres que Dios escogió para actuar, para hacer la voluntad de Dios en un determinado momento de la historia de Israel. En este libro se mencionan 12 jueces diferentes que Dios levantó para derrotar a los enemigos de Israel en un territorio en particular y para dar reposo al pueblo. Estos jueces tienen la particularidad que no fueron líderes nacionales connotados, fueron líderes locales, sin muchas dotes, sin una hoja de vida relevante, pero que, como dice la Escritura, que Dios escogió a lo vil para avergonzar la sabiduría de este mundo. Estos jueces estaban encargados de legislar, y la facultad que Dios encomendaba era de preservar a su pueblo de sus opresores. Dios llamó a estas personas comunes como jueces y las usó con tanto poder que la evidencia de su gracia y de su espíritu fueron sobre ellos. El Espíritu de Dios vino sobre estos líderes para una tarea en particular, aun cuando sus vidas personales no fueron ejemplares en todo detalle. En medio de una crisis, en medio de un colapso, en medio de una falta de identidad, Dios levantó a estos hombres, y usted podrá leer allí a Sansón, a Débora, a Barak. Y hoy nos vamos a remitir a un personaje llamado Gedeón. Gedeón en el original significa uno que tala o un guerrero. Y las condiciones en las cuales Dios llama a este hombre son muy particulares, muy singulares. Y hoy vamos a estudiar la vida de este hombre, porque vamos a encontrar una riqueza, un significado espiritual de peso para nuestra vida, para levantarnos a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. A veces manejamos el término de unción y tenemos tantos conceptos acerca de la unción, como por ejemplo, en alguna oportunidad pude observar, no en esta iglesia, en un programa, a alguien que comenzó a dar brincos y alaridos, a aullar. Y luego que esta persona tuvo esta experiencia, alguien le preguntó que qué le había sucedido. Y la persona le dijo, no, es que estaba bajo la unción de la gallina. Yo no conozco esto en la palabra. Y no estoy hablando de una manera irónica, pero a veces pensamos que la unción es tener un corrientazo. La unción es que alguien me ministre y yo pueda caer. Y no estoy diciendo que nadie pueda caer ante el poder de Dios, porque no es caer, es como tú te levantas luego que Dios te toca. En los términos, cuando estudiamos la unción, se daba cuando se iba a ungir a un rey, a un profeta o a un sacerdote. Se rociaba el aceite, la redoma de aceite se derramaba sobre la persona. Desde ese instante, la persona de ser una, y valga la redundancia, una persona ordinaria, pasa a ser una persona extraordinaria, con una investidura, y en los términos legales, con un fuero legal, una investidura. Esta persona a lo mejor no puede sentir, no puede ver, pero ella sabe desde ese momento que se le inviste, ya sea como presidente, como ministro, como rey,
como pastor, como evangelista, desde el mismo momento que se inviste a la persona de ese fuero, de esa investidura, esa persona no puede ser la misma. Lo mismo pasa con el creyente, con el sacerdocio del creyente. Cuando una persona es investida por el poder del Espíritu Santo, no puede ser la misma persona. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tú no puedes seguir siendo el mismo esposo, la misma esposa, el mismo hijo. Tú no puedes seguir siendo aquella persona que depende de lo que ve, de lo que siente y que reacciona ante los impulsos de una manera carnal. Tú tienes que ser ahora, y yo tengo que ser ahora, una persona totalmente controlada por el Espíritu de su palabra. Ella es la que me va a ordenar, ella es la que me va a guiar, ella es la que me va a establecer para que la obra del Señor sea llevada a cabo. En otras palabras, hermano, hermana que me escucha, cuando pedimos unción de Dios, estamos pidiendo responsabilidad. Se te está ungiendo para una tarea. ¿Qué tarea te ha mandado el Señor a elaborar, a realizar, a llevar a cabo? Si estás en una familia, la tarea que el Señor te lleva a cabo es a dar testimonio. Es que a los demás vean no una religiosidad, no una careta, no un maquillaje de evangélico, sino que vean en tu hogar que realmente el Espíritu Santo está en ti, que habla con el poder y la gloria de Dios sobre tu vida. Y Dios llama a un hombre en medio de una crisis. Y yo quiero que antes de entrar a Jueces capítulo 6, usted lea conmigo Primera de Tesalonicenses 3:13. ¿Qué dice esta palabra? Primera de Tesalonicenses 3:13. Dice su palabra, Segunda de Tesalonicenses, 3:13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer ¿qué? Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Pregunto en esta preciosa reunión. Hacer el bien, ¿sabe qué es? Hacer la voluntad de mi Padre. Cuando yo hago la voluntad de Dios, estoy haciendo el bien. Y sabe, Dios lo ha escogido a usted para ser un portador de la gloria del Señor. Dios lo ha escogido a usted para revelar a través de su vida y para que usted se convierta en un vaso que comunica la gloria del Señor.